Invito al doctor Antonio Burgueño, protagonista de la noche en realidad, a que nos cuente sobre el programa. ¿Cómo en marcha esto? Lo sacamos. ¿Se oye? Sí. Ando un poquito flojo de voz, de desgaste, puro desgaste de hablar tanto, pero me voy a tomar la licencia para explicar un poquito la historia de esto, del programa, la razón de ser. Ya prácticamente lo ha dicho todo Fernando, con lo cual me puedo saltar varias diapositivas, no os preocupéis si voy deprisa, ya está dicho. Pero en cualquier caso, un poco un marco de referencia, ¿no? Este programa nace en España en el año 2003, ¿vale? De la mano o fruto de la unión de varios profesionales que nos inquietamos frente a unos datos que vemos publicados en una revista internacional. Unos datos que comparan España con otros países del mundo, no todos, claro, pero los países que publican datos sobre uso de sujeciones y que nos colocan en el número 1 del ranking mundial, de ese ranking mundial de países que publican datos. Esa fue la razón en principio profesional, científica, la razón de ser del nacimiento de este programa. Lo que pasa es que, claro, a partir de ahí empezamos a ir más allá, más allá, más allá. Nos dimos la mano con la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Nos parecía que era el paraguas ideal para desarrollar el programa, así con más independencia, y bueno, finalmente pusimos en marcha más acciones, entre ellas las de promover el que se logren escenarios libres de sujeciones. En principio nosotros teníamos la ambición de trabajar para España y en el ámbito español, promover el logro de esos escenarios libres de sujeciones en España, para demostrar que era posible trabajar sin sujeciones, que por lo tanto era un objetivo a alcanzar para todos, un reto para todos, ¿no? Entonces, bueno, ya no sé, ya me he ido un poco del guión, pero las presentaciones ya se han hecho. Estos datos, no vamos a entrar en detalle de ellos, pero en cualquier caso ya se ve claramente que nos colocan en el número 1 del ranking de estos países. Estos datos fueron la razón de ser, el por qué nació este programa. En principio un núcleo de profesionales, pero luego ya tomó la consistencia de un programa que pensaba trabajar en esto. También tenemos datos de uso de fármacos psicotrópicos, que son los que se suelen utilizar también como sujeciones farmacológicas o sujeciones químicas, que van muy de la mano también, con lo cual nos preocupaban las dos vertientes de abusos, de la restricción en personas mayores y los efectos que esto podía tener en las personas, ¿no? Hicimos varias preguntas y intentando responderlas y respondiéndolas, pues fuimos marcándonos objetivos, ¿vale? Quisimos monitorizar esta realidad en España, una cuestión que pensamos que era importante, o sea, ir siempre midiendo por dónde íbamos, con datos muy elementales, prevalencia de uso de sujeciones físicas, ya está, ¿vale? Y a partir de esa información ir monitorizando y ver cómo avanzábamos, cómo evolucionaba el país en este tema y si nos íbamos acercando a las cifras de otros países, a los que nos queríamos en este tema parecer, nos queríamos parecer a ellos. Entonces, poco a poco fuimos trabajando en el tema. Luego también hicimos una fuerte campaña de información a la sociedad. Esto fue también un tema estratégico. Era importante crear cultura sobre este asunto. Había mucha ignorancia sobre este tema en cuanto a efectos de este tipo de medidas en las personas mayores utilizados a largo plazo. Había mucho vacío, ¿no? De información. Y bueno, pues también trabajamos mucho ese tema. Otra cosa que hicimos fue empezar también a ver métodos de intervención en los centros para ayudar a centros a lograr eliminar las sujeciones. Fuimos mejorando en esa metodología y finalmente, a partir del 2008, primer centro, 2010, dos siguientes centros, a partir de ahí ya sí que se produjo, yo creo que el 2010 fue el punto de no retorno, se produjo un efecto billar o carambola, ¿no? Y empezaron a surgir mucho interés de muchos centros que querían sumarse a este proyecto, a esta idea y trabajar en ello. Y ya prácticamente todos los años se van sumando decenas de centros
libres de sujeciones, no son todos, como bien ha dicho Fernando, no todos los centros libres son libres de sujeciones en España, pero sí hay un movimiento generalizado. Todo el país, todos los centros del país, todos los profesionales del país están trabajando en este tema, interesados en este tema, preocupados por ello, y por lo tanto, ya digo, hemos pasado un punto de no retorno, no tiene marcha atrás, terminaremos siendo, espero, un país libre de sujeciones, fijaros, cómo suena eso. Pero yo creo que sí, que hacia eso vamos, y no veo que haya marcha atrás en este tema. Quisimos sumar ejemplos, efectivamente, de que es posible trabajar sin sujeciones, y fuimos a por ese estándar. Centros totalmente libres de sujeciones. Una vez que los propios centros nos demostraron que era posible, fuimos a por ello. Nos marcamos esa ambición, ese objetivo, y bueno, pues era simplemente ir aprendiendo de las experiencias de los centros que lo lograban y transmitir ese conocimiento a otros, compartir e ir generalizando esas prácticas hasta conseguir más centros, etc. Empezamos a establecer colaboraciones internacionales y bueno, nos pusimos en el empeño también, que esto es lo que nos trae hoy aquí, establecer un centro libre, la condición de centro libre de sujeciones como un estándar de calidad, un estándar de oro de calidad que hay que reconocer. Hay que dar un reconocimiento público, y pusimos en marcha un sistema de acreditación, que es precisamente la entidad CEOMA, es la entidad que acredita. Nosotros somos los técnicos que trabajamos con los centros, evaluamos, hacemos una comprobación de la realidad cuando lo logran, les ayudamos previamente, cuando lo logran hacemos una comprobación, pero mandamos los informes a CEOMA, y CEOMA es una entidad independiente, no gubernamental en España, aunque sí influyente, claro, es una confederación de mayores, independiente, no gubernamental, que es la que emite la acreditación. Y esto ha logrado en España que vaya creando un concepto de calidad que la gente va entendiendo, ¿no? La sociedad va entendiendo. Es un sistema totalmente independiente. O sea, ahí no entra ningún poder público. Sistema de acreditación. Es un estándar de calidad, no cabe duda. Hemos aprendido cosas en todo esto. Por ejemplo, ya lo ha dicho antes Fernando, eminentemente quien más frecuentemente, por no decir casi en exclusiva, es sometido a sujeciones físicas y farmacológicas, se me va la onda, sujeciones físicas y farmacológicas, son las personas con déficit cognitivo. Ese es el denominador común, ¿no? Y en el campo de las personas mayores, este tipo de centros, este tipo de casuística atendida aquí, pues son las personas con déficit cognitivo progresivo, demencia, en un proceso de demencia, ¿no? Personas con demencia. Es verdad que luego hay otra serie de características, pero una persona con déficit cognitivo que además asocia un especial riesgo de caídas y además por sus conductas se vuelve difícil de controlar, es un candidato a ser sometido a sujeciones físicas con mucha probabilidad, y farmacológicas también. Entonces ahí es donde hay que poner el foco. Estas son las personas objeto de nuestro interés. A partir de ahí, bueno, pues también indagamos más, profundizamos en los efectos que tienen las sujeciones físicas. Claro, si fuera una medida anodina, sin efectos negativos o incluso benigna o favorable para la persona, pues no habría nada que decir, nada que alegar. Pero claro, la evidencia también nos enseña que el uso sistemático, diario, rutinario de estas medidas con las personas mayores son totalmente destructivas. Destruyen a la persona, es verdad que la destruyen en diferido, poco a poco, día a día, no en un día, no se ve la destrucción de la persona de forma inmediata, pero cuando una persona está un mes sometida a sujeciones físicas en todo el día en una silla o en una cama, o en los dos sitios, finalmente al cabo de un mes, 2 meses, la persona es totalmente destruida, física y mentalmente. Y muchas veces incluso se pasa de un punto de no retorno, la persona ya no volverá a ser la que era antes, nunca volverá a recuperar las funciones que ha perdido. De tal manera que, al ser una medida tan destructiva, desproporcionada por lo tanto a la hora de cuidar a una persona mayor, por mucho que la queramos proteger, no se puede llegar a recurrir a medidas tan desproporcionadas y tan dañinas, tan perjudiciales. Esta es la idea, ¿no? Entonces, el reto que tenemos que asumir los profesionales es cuidar a las personas adecuadamente, pero sin llegar a necesitar recurrir a esos sistemas, ¿no? Y buscando otras formas de aproximarnos al cuidado de esa persona. Hay que desarrollar ciencia, conocimiento, adecuaciones. Claro, cuando decimos sujeciones no, tolerancia cero a las sujeciones, la sujeción no es una opción, entonces ya hay que empezar a pensar muchas cosas, claro.
Hay que adecuar habitaciones, hay que adecuar ambientes, hay que adecuar conocimientos, es una cuestión de capacidad técnica, hay que hacer adecuaciones organizativas, hay que desplegar muchos recursos para conseguir finalmente ese estándar que decíamos de centro libre de sujeciones. No vamos a entrar en muchos detalles de los efectos, pero no cabe duda que es fácil, si nos ponemos en los zapatos de la persona, es fácil intuir los efectos físicos y también mentales, ¿no? Psicológicos que tiene. Simplemente por empatía sería fácil entender cómo se siente una persona que pierde el control de su vida, sometido a una sujeción física y a lo que los que le tienen que cuidar decidan hacer cuando quieran hacer, ¿no? Es básicamente una pérdida total del control de tu propia vida, que eso a nivel psicológico tiene un impacto traumático. Se produce un trauma psicológico en media hora, ¿eh? Una persona sometida a una sujeción sin saber qué va a ser de él a continuación. Durante cierto tiempo sufre un shock traumático, un trauma que probablemente no olvide nunca. Eso solamente por un ratito, ¿no? Pero cuando se utilizan a largo plazo, pues finalmente producen todas esas complicaciones que hemos comentado. No me quiero detener mucho porque vamos un poquito mal de tiempo. Incluso la muerte, claro. Cuando la persona trata de zafarse de esa sujeción, liberarse de esa sujeción, muchos luchan por zafarse de la sujeción, mueren en el intento. En un caso explícito, una foto de una web americana en la que habla de datos de muerte relacionada directamente con sujeciones físicas, que en Estados Unidos es obligatorio comunicar a las autoridades del Estado. Toda muerte que se produce en una persona con sujeción física hay que comunicarla. Y hay una base de datos importante. No quiero decir que haya mucha cantidad de muertes producidas así, pero sí que las hay. También es uno de los resultados indeseables. Porque te puedes imaginar lo que esta mujer pasó antes de llegar a morir, intentando zafarse de esa sujeción, esa lucha por zafarse de una cosa que no comprende, porque la demencia no le permite comprender por qué está así, pero está claro que no asume ese inmovilismo, ese estar ahí, sujeto en una silla, ¿no? No lo asume, lucha y finalmente muere. Desatar es un movimiento mundial, ¿vale? No es verdad que no en los términos que estamos trabajando en España, en todos los casos. En muchos casos la preocupación por las sujeciones viene ya de muy antiguo, el mundo anglosajón, Australia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, son países que llevan ya décadas de preocupación por este tema, son los países que más publican datos sobre esto, ya datos históricos, o sea que hay una preocupación, pero la preocupación sigue vigente, no está aniquilada. Hay preocupación y hay distintos movimientos, distintas realidades en estos países. No vamos a comentar muchos detalles de esto, pero simplemente poner énfasis en que es algo que en pura lógica nos tiene que preocupar. Si nosotros nos queremos sumar a esa terna o cuaterna de países del mundo que están trabajando en este tema, bueno, pues hay que hacerlo. O sea, no podemos estar al margen de una cosa de estas, que realmente es preocupante, que realmente es una inquietud profesional universal en todo el mundo, ¿no? Es un poco sumarnos a eso, ¿vale? ¿Qué vemos nosotros cuando vamos a visitar centros en los que se utilizan rutinariamente sujeciones? Pues vemos deficiencias, porque decimos los efectos que tienen las sujeciones físicas en la propia persona mayor, pero también tienen efectos en los centros, también tienen efectos en las organizaciones, efectos negativos. Si nosotros tenemos un problema de manejo de las personas y lo podemos resolver con una sujeción, ya no desarrollamos más conocimiento y más adecuaciones. Es como un freno al desarrollo natural que debería tener un centro que constantemente se está planteando el reto de qué hacer con las personas sin considerar la sujeción una opción, en los que se ven obligados pues, a hacer adecuaciones de todo tipo, de mobiliarios, de tipos de muebles, de aspectos de seguridad física en los propios centros, adecuaciones de suelos, de habitaciones especiales, ubicación especial de ciertos residentes, aspectos organizativos. Todo esto no está en marcha en los centros donde se usa rutinariamente sujeciones, simplemente no se pone en marcha. Y cuando las organizaciones asumen el reto de evitar las sujeciones, es cuando todo esto se pone en marcha. De alguna forma es el motor del cambio. En este caso sería un cambio además importante, y se empiezan a vencer pues, estas cosas que vemos, ¿no? Bastante insolvencia técnica, muchos déficits de conocimiento y de experiencia en el manejo, prevención, por ejemplo, prevención de caídas, manejo de personas con demencia.
Y además son centros en los que hay bastante conflictividad, claro, porque uno piensa que en el centro se está haciendo lo que hay que hacer para que las personas estén más seguras y luego al final ocurren cosas igualmente. Y esto genera muchos conflictos con familias y conflictos entre profesionales en términos de conflictos morales, conflictos éticos. O sea, hay un mal ambiente, mal rollo que se dice en España. Aquí hay mal rollo, ¿no? Y uno lo ve en las organizaciones. Mientras que en las organizaciones libres de asociaciones hay otro rollo, buen rollo. O sea, la gente está más satisfecha con su trabajo, con sus logros. Y la verdad es que hay buenos motivos también organizativos, no solo pensando en la persona, que por supuesto, pero también hay buenos motivos organizativos para acometer un proyecto así. Porque además, solo los centros que van a por todas, les cueste el tiempo que les cueste, pero que van a por todas, son de verdad los centros que inician un proceso de transformación. Solo esos centros. Y sabemos también, por nuestra experiencia de estos, sobre todo últimos 6 años, que mantener cierto grado de tolerancia de las asociaciones te lleva a no eliminarlas siendo posible. Proponerse evitarlas tiene que superar el miedo, porque la sensación es de vértigo. Es decir, no me imagino un centro libre sin sujeciones, no me imagino este centro sin sujeciones, da vértigo. Pero hay que vencer esa barrera de miedo y trabajar. A la hora de ponerse a trabajar es bastante más sencillo, pero hay que ir trabajando poco a poco. Y sí que es verdad también que esto es muy de ver para creer. Yo me acuerdo al principio en España que decían, bueno, eso es imposible, es una utopía, eso no puede ser, es inalcanzable, ¿cómo se va a trabajar sin sujeciones? Y ahora yo digo, cuando me dicen alguna vez esto, que ya es raro de oírlo en España, pero todavía hay alguien que te encuentra de vez en cuando te dicen esto, y dices, oye, mira, 2 paradas de metro, un centro libre de sujeciones, ver para creer, ve a verlo, ¿es posible sí o no? Ahí está. Es verdad que aquí no están a 2 paradas de metro, los españoles por lo menos, están a 12 horas de vuelo, pero allí están los centros, se puede ver, o sea, es posible, y por lo tanto tenemos que asumir ese reto, ¿no? Pero es de ver para creer y todavía sigue siendo, ¿eh? Nosotros recibimos visitas de muchos países, hace la semana pasada, ¿no? La otra, tuvimos una comitiva italiana, poco antes tuvimos otra comitiva de otro país, así, de vez en cuando viene gente a visitarnos, a visitar centros libres de subvenciones, contactan conmigo, queríamos conocer, ya que vamos por Madrid y tal, o por Barcelona, por donde sea, porque hay centros por toda España. Sí, yo les concierto una visita y se van a verlo. O sea, ahí se puede ver. Y la gente sigue queriendo verlo. Lo de ver para creer todavía está ahí. Es un cambio cultural necesario, claro. Porque si decimos sugestiones no, siempre se nos va la idea de decir, bueno, pues entonces, ¿qué alternativas hay? Lo cierto es que no las hay. O sea, si no cambiamos de actitud, no somos capaces de prescindir de ellas. O sea, si yo pienso que la única forma de que una persona mayor esté segura es que esté quieta en una silla, sin poder moverse, o sea, el no moverse nada es la clave de la seguridad. A ver, no hay nada que mantenga a una persona con demencia quieta en una silla, que no sea una solución, no hay nada. No hay alternativa a eso. Ahora, ¿yo puedo manejar a esas personas sin soluciones? Sí. Eso sí. Pero en sí las soluciones no tienen alternativas. Si no cambiamos el chip de qué es lo que queremos con la persona, no seremos capaces de trabajar sin soluciones. O sea, si la clave es mantenerles quietos en una silla, que me digas cómo hago eso sin usar sujeciones físicas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una serie de líneas estratégicas de trabajo allí, pero voy a intentar resumir. Me lo salto, vamos, directamente. Vamos a comentar algunos aspectos de escenario que pensamos que es fundamental, ¿no? Contar. Antes ha mencionado Fernando una serie de autoridades que son de referencia en este país, Defensor del Pueblo incluido, por ejemplo. Bueno, pues no cabe duda de que hay que crear un escenario propicio.Nosotros hemos trabajado el tema jurídico con juristas, hemos conseguido algún desarrollo legal, legislativo, normativo, en una comunidad autónoma, probablemente el más avanzado de toda España, en la comunidad de Navarra. En la Comunidad de Madrid recientemente el consejero de Sanidad también ha normalizado el uso de las soluciones. Son límites legales, pero ojo, los límites legales no te llevan a erradicar totalmente las soluciones, no podemos pretender eso. Así que la iniciativa profesional sigue siendo imprescindible, afortunadamente para los profesionales, los que estamos en esto, ¿no? Tenemos también la referencia de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que también en su momento se posicionó emitiendo un documento de referencia, que también es un poco de obligada lectura en España, ¿no?
los defensores del pueblo en España, que hay uno en cada comunidad autónoma y otro del Estado, están fuertemente implicados en esto también. Les tenemos también, de alguna forma, ganados, ¿no?, en la voluntad. A nivel social, una cosa muy importante también, las asociaciones de mayores, federaciones, en el caso de todo el Estado, el español, y las asociaciones de familiares enfermos de Alzheimer también están en esta línea. Hemos trabajado mucho con esta gente, haciéndoles ver, porque es importante que ellos comprendan, que trabajar con sujeciones puede ser potencialmente letal y en cualquier caso destructivo para sus seres queridos. Ellos tienen que aceptar incluso una cuota de riesgo para que la vida de esas personas merezca la pena, ¿no?, que es un poco la apuesta que hay que hacer. No, seguridad cero no existe, ese tipo de cosas hay que hablarlas abiertamente, cara a cara, con los familiares interesados, defensores de estos enfermos, porque, claro, si pretenden seguridad total, que no se mueva la persona, que no sufra bajo ningún concepto un potencial accidente, hombre, no, la seguridad no existe, la seguridad total en esos términos no existe, para nadie. Y tampoco podemos pretenderla para estas personas llegando a medidas tan dramáticas como someterle a sujeciones. Entonces, es muy importante trabajar este tema. Y luego, no cabe duda que en nuestro caso, la existencia de centros libres de sujeciones ha supuesto una referencia muy importante, que ha marcado un antes y un después de este proyecto, de este programa, y que es el que ha marcado además el punto de no retorno. Una vez que empezaron a surgir más y más y más, nosotros vamos comprobando al mes, en el día de mis posibilidades, que trabajo también en un hospital de Madrid, vamos comprobando 5 o 7 centros mensuales nuevos libres de sujeciones en España. O sea que ya no es un no parar, ¿vale? Y muchísimos, decenas de ellos sabemos que están al límite de lograrlo, están en proceso. O sea, esto ya no tiene marcha atrás. Y esos centros libres han sido determinante de que hayamos pasado del punto de no retorno. Aquí tenemos, vámonos a Argentina, que está cerca. Aquí tenemos ya este grupo que refería también Fernando antes, que nació esta semana pasada y que ya está representado por múltiples disciplinas que tienen algo que decir en el mundo de las personas mayores y en el mundo de las personas con demencia. Bueno, un grupo multidisciplinario, yo para mi gusto de mucho nivel en comparación con España, mucho nivel científico, técnico, del que yo espero muchas cosas, ¿vale? No me voy a poner aquí romántico, pero espero muchas cosas porque sí, veo que es muy potente. Estuvimos anteayer, ¿no? Anteayer cerramos el tema, estuvo José Ricardo Jauregui visitándonos ya, el hombre está en un proceso de sus cosas con cirugías personales, pero bueno, estuvo allí presente, animándonos y está claramente comprometido la sociedad y comprometido el grupo. Así que voy concluyendo. Evitar sujeciones, motor de mejora, clarísimo. Nosotros vemos esas transformaciones en todos los centros. O sea, somos testigos privilegiados de esa transformación. Mejoran los resultados asistenciales, mejora la continua adecuación de los centros, es el motor además para esa adecuación, y también promueve mayor desarrollo profesional en todas las vertientes de todos los profesionales que trabajan con mayores. Hay centros libres en España y aquí tenemos un centro libre en Buenos Aires, Residencia Manantial. No sé si sabéis por dónde cae. Medían 3.250. Me lo sabía, Centro libre de sujeciones. Bueno, se lo saben todos los taxistas de Buenos Aires, que hemos venido aquí 50 veces en taxi. Les tenemos que hacer un croquis, un plano, porque es complicadísimo moverse. Bueno, centro libre de sujeciones. Ya hay un centro en Buenos Aires. Así se empieza. Nosotros tuvimos un primero en España y que luego tardó un poquito en que se sumaran otros más, pero bueno, ya sí hemos pasado ese punto. ¿Qué mérito tiene que este centro, que además es un centro monográfico de personas con demencia? Tiene un especial mérito, cuidado, dijimos, las personas con demencia son las personas que son objeto de sujeción. Y hay un elemento de las personas con demencia que es el que complica las cosas. No son solo personas mayores con riesgo de caerse, que también, no, sino que además, por circunstancias de su proceso de deterioro cognitivo, algunas se vuelven difíciles de controlar, ¿vale? Y entonces cuando al final terminamos recurriendo, cuando no sabemos qué hacer con ellos, terminamos recurriendo a sujeciones farmacológicas y luego físicas, o físicas y luego farmacológicas, o todo. De alguna forma, bueno, pues
es eso. No hemos sabido hacerlo de otra manera. Son personas potencialmente complejas. Requieren estar en un ambiente adecuado. Requieren estar en un contexto de estímulos controlados, seguro, protésico. Es muy importante el ambiente para estas personas. No es lo mismo vivir en un sitio que en otro, ¿no? Es muy importante vivir en un centro adecuado. Entonces, finalmente, y también, por supuesto, los profesionales tienen que estar especialmente capacitados, especialmente sensibilizados, con ese toque de empatía que necesitan las personas con demencia para comprender su lenguaje, que muchas veces es conductual, ese toque de empatía, entrenamiento, sensibilidad. Bueno, finalmente, el centro se vuelve capaz de evitar las sujeciones. Y ahí está el tema. Este es el reto, ¿no? Porque prevenir estos síntomas conductuales, prevenir y manejar adecuadamente, de forma no agresiva, estos síntomas conductuales en las personas con demencia es la clave de no utilizar sujeciones. Parece sencillo, pero claro, tiene su aquel, ¿no? Ese es el gran mérito de este centro. Yo destacaría de este centro, que primero he trabajado en un par de días este tema, y para eso vine a conocerle y a comprobar cómo trabajaba. Los elementos que yo veo más estratégicos para lograr ser, a pesar de que todas las personas que viven aquí tienen demencia, y por lo tanto cabe esperar, primero que sean sorprendentes, imprevisibles y que presenten alteraciones conductuales, como es lógico en ese proceso, yo destacaría algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, estas que ponen aquí. Por ejemplo, cercanía. Es un centro que está organizado incluso ambientalmente y arquitectónicamente para estar muy cerca de las personas. Una cuestión muy importante para prevenir conductas, para anticiparnos a necesidades, para responder a lo que la persona expresa en la primera conducta que manifiesta, sin que la conducta tenga que escalar más, ¿no? Porque no me entienden, no saben lo que quieren. Cercanía, trato humano. Esto también se ve cuando uno se da una vuelta por aquí, se ve la sensibilidad que hay por parte de los profesionales. Importante, porque las personas con demencia también requieren respeto y buen trato, por supuesto, y si no, se alteran conductualmente, se enfadan, se frustran, igual que lo hacemos cualquiera, pero ellos lo manifiestan conductualmente, se alteran, se vuelven agresivos, y eso es lo que les puede volver difíciles de controlar. De tal manera que el trato es muy importante también. La cobertura, anticipación a necesidades básicas de una persona, fundamental también. Esa cercanía lo permite. Permite que las personas tengan actividades significativas, permite que tengan sentimientos, una sensación, percepción de seguridad y control. Y además, la calma en el ambiente que se respira también es un buen preventivo para evitar el estrés de algunas personas con demencias ya avanzadas que tienen muy reducido el umbral para el estrés y que algunos ambientes pueden ser insoportables para ellos, ¿no? Esto es muy importante de tener en cuenta y estas cosas se dan aquí de una forma bastante natural, aparte de otras adecuaciones que tienen de seguridad en las habitaciones muy interesantes. No sé si habrá oportunidad de que conozcan el centro, pero está ahí y se puede conocer si no hoy en otro momento, pero son cosas curiosas e interesantes. Yo creo que esas son las claves de un centro en el que todas las personas tienen demencia, pueda ser un centro libre de sujeciones. ¿Vale? Entonces no voy a insistir más en esto y voy a acabar aquí, dándoos las gracias por la atención.